Alfredo Boa, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera, Jorge Héctor y Pascuale, Miguel Osvaldo Echecolás, Roberto Armando Félix, Ricardo Armando Fernández, Ricardo Juan García, Rodolfo Enrique Godoy, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Alejandro Alberto Menichín, Juan Carlos Ojeda, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamores Mar, Juan María Torino y Jorge Héctor Vidal. Con relación a estas personas que le acabo de mencionar, ¿es usted amiga, enemiga, acreedora, deudora? ¿Tiene alguna relación de parentesco, de vecindad? No, ¿La ninguna. conoce de alguna manera? De ninguna manera. Señora, su declaración ha sido ofrecida tanto por la Fiscalía como por varias de las querellas. No sé si le voy a conceder la palabra. Conceder la palabra entonces al Ministerio Público Fiscal. De otra manera. Hola. Bueno, bien, bien. Yo le pedí si se puede relatar al tribunal las circunstancias en las que usted fue secuestrada durante la última dictadura cívico-militar. Bien. Y si puedo saber en qué lugar fue alojada con posterioridad al secuestro y las circunstancias en que fue liberada. Bien. Bueno. Nosotros estamos afiliados a la Juventud Comunista en este momento y vivíamos en la zona sur, en Lanús, y mi esposo estaba como secretario de la Juventud, y se estaban llevando, ya estábamos en conocimiento, a varios compañeros de la zona, del barrio. Entonces decidimos abandonar provisoriamente, no dormir en el departamento donde vivía, así que estábamos alguna noche, no era una gran variación, pero en la casa de mi suegra, y también, que es lo que ocurrió el día que nos llevaron, en la casa de mis papás, en Sarandí, que es la casa donde yo había nacido. El último día hábil del año, y lo recuerdo bien porque yo trabajaba en ese momento en una cooperativa de crédito en Valentina Alsina, localidad de Lanús, y teníamos inventario y balance a puertas cerradas de la actividad de la cooperativa de crédito. Y no llegué. Llegaron a la casa de mi mamá alrededor de las 7 de la mañana, nos habíamos levantado, aunque yo estaba todavía con mi sorín, estaba mi niñito de 1 año jugando en el patio porque hacía mucho calor, con mi mamá. Mi papá ya no estaba, mi papá era músico, pero en ese momento se desempeñaba como músico de la banda de la policía de la provincia, así que ya se había ido a su trabajo más temprano. Así que llegó un grupo, varias personas, golpearon, la ventana estaba abierta por el calor, así que también se asomaron por la ventana y mamá les abrió. De la gente que entró, yo recuerdo particularmente a uno, que parecía tener capacidad de mando, digamos. Era alto, tenía bigote, tenía borceguíes, una bombacha como de fajina, y lo que me impactó, bueno, tenía un arma larga, no sé qué arma era, pero era larga hacia el costado del cuerpo, tomado de la mano. Así que nos llevaban, y yo estaba en camisón y le pedí que por favor me dejaran vestir algo, me dejé a la pieza de mi mamá, pero como uno me empujó a la puerta, tomé un batoncito, me lo puse encima y así me llevaron. Nos metieron en un auto que era como en la época un Torino, de color clarito, blanco. Nos tabicaron ahí en ese momento, nos metieron abajo del auto y emprendieron, creo que había más alto, pero yo no lo vi el otro auto. Emprendimos el viaje que habría durado 45 minutos, tal vez más. Lo que sí recuerdo como cosa chocante es que el que manejaba iba cantando. Creo que era una canción muy de moda en esa época de un grupo que era Los Pasteles Verdes. Pero mientras los llevaban a circuito ellos iban cantando. Después de ese viaje llegamos a... Entró el auto como a un estacionamiento, una playa de estacionamiento, un garage grande. Allá nos separaron, ya a Jorge se lo llevaron en ese momento, no lo vi más hasta más adelante.
En el primer momento me llevaron a una sala siempre tabicada, ¿no? Ya les digo, yo no vi caras prácticamente nunca porque permanecí tabicada en los 14 o 15 días que estuvimos. Había otra gente que no pude percibir, tirada en el piso, eran como varios en una sala y se sentían los gritos y que nos patoteaban. Uno viene y me pregunta, ¿vos quién sos? ¿Cómo te llamás? Le di mi nombre y me golpeó. Le di un golpe en la cara y después le dijo a otros que estaban ahí, a esta llévensela allá a la parrilla que va a cantar, y me agarraron de brazos dos. Y me llevaron a una sala donde había una cama, nos mojaban, me desnudaron, me ataron de pies y manos y me empezaron a picanear. Sé que me ponían como un contacto en de los dedos del pie porque aún que ya diluido por el paso de los 40 y pico de años, tengo la línea barca de los puntitos de ese alambre que me quemó el dedo. Y bueno, me preguntaban por nombres, por quién conocía, que a quién visitaba tu casa, y yo no dije nada. Y cuando apretaba, yo recuerdo que apretaba mucho los puños, y entonces uno me dice, si cuando quieras cantar o decir algo, abrí la mano. Yo abrí la mano para que pararan un poco, pero cuando le decía cualquier verdura, porque nunca di nombres ni direcciones, seguían. Después de un determinado momento, me sacan de la tortura y me llevan a un calabozo que era individual. Todas las veces que me sacaron, me llevaban, me regresaban a ese calabozo individual. Yo de ese calabozo lo que recuerdo, cuando podía espiar por abajo de la venda, eran escrituras en las paredes, típicas supongo que la que hacían los presos, donde aparecían como cuadraditos con X marcando los días. Sé que al lado, que eso más o menos lo recuerdo, había más calabozos, también individuales, era un pasillo, enfrente, al fondo de ese pasillo, estaba el baño, donde posteriormente, más adelante, me llevaron a higienizar, y salíamos de ese pasillo y había un patio con luz, que cuando uno podía espiar, era con cielo enrejado, es decir, entraba el aire, pero había una reja en el techo. Creo que las sesiones en las que más recuerdo fueron 13, en 3 o 4 ocasiones, de todos los de los primeros días. En una de esas, me estaban torturando y lo traen a mi marido, que estaba bastante... para que viera cómo me picaneaban a mí. Y entonces, y se decidió hablar. Porque los dos permanecíamos lo más silenciosos que pudimos, lo pusieron arriba mío, entonces me picaneaban a mí para que él sintiera por transmisión la descarga eléctrica. Eso creo que yo, en el caso particular, las que más recuerdo son 3 sesiones así de picana. Después, yo permanecía en ese calabozo. Al principio no comíamos, tampoco agua, porque creo que no se podía dar agua a la gente que la picaneaban. Y a los días subsiguientes sí nos empezaron a dar agua y algunas comidas que eran fundamentalmente una especie de guiso verde que tenía mondongo. Yo no pude comer mondongo por muchísimos años después. Gracias. Uno trataba de ejercitar el oído. Recuerdo algunos nombres. Uno, bueno, el eléctrico, que era el que estaba en contacto con la zona de los calabozos, la que nos atendía, la que después nos llevó al baño más adelante, que por la voz y por los modos parecía ser una persona más grande, sin cargo alguno, el que se ocupaba de los calabozos. Alguno que mencionaban que jirafa. Y después otro al que se referían, que alguna vez se acercó ahí y le decían jefe. El eléctrico se dirigía a él como jefe. Recuerdo haber escuchado a unas muchachas que por su voz parecían jóvenes, que cantaban, que aparentemente hacía bastante tiempo que estaban ahí, porque también se escuchaba que las usaban para hacer trabajo como doméstico, limpiar. Y en una conversación
yo escuché que esas chicas estaban vinculadas por un operativo, las habían levantado de un boliche de la zona de Remedio de Escalada, en Lanús. Hay una esquina típica en Remedio de Escalada, después de pasar la zona de la plaza, de la estación. En aquel entonces estaban después los consultorios del hospital ferroviario, y sobre la avenida Pavón se abre una calle diagonal que empieza a bordear unas casitas de ferrocarril y después la vía, y en esa esquina, el Pavón y esa calle, siempre, en esa época había boliches, no me puedo recordar el nombre del boliche, porque hubo varios, cambiaron, de copas o nocturnos. Bueno, yo vinculaba por lo que escuchaba que esas chicas habían sido levantadas de ahí. Que además tuvieron, pasado el tiempo, cuando yo me pude bañar, yo no me había llevado ropa, un gesto de solidaridad que nunca podré olvidar. El eléctrico abrió la mirilla y me dijo: señora, esto se lo mandan a las chicas. Y me dieron una bombachita de ellos, para que yo me pudiera poner ropa limpia, interior. En una oportunidad en el baño, cuando ya se había minorado el tema de las torturas, yo con Jorge me crucé antes de la liberación 2 veces, esa vez en la sesión de torturas, y cuando me llevaron a bañar, porque nos llevaban individualmente, lo traen a él también, y el guardia le levanta la venda para que me vea, que yo estaba bien, que estaba bien. En otra oportunidad, yo estaba segura que era un lugar de la policía, por 2 motivos. Una vez escuché una conversación entre 2 de ellos, ahí en el patio, con los compañeros, que hablaban de cómo vendría la mano. Había habido cambios en la policial, aparentemente en la provincia, cómo vendría la nueva mano con el cambio de autoridades. Yo no me acuerdo si era el jefe de policía, si cambiaban al señor Camps por al que denominaban Negro Richeri, creo. No sé si era morocho o negro, porque no sé ni cómo era su cara. Pero eso fue una conversación que escuché. Y la otra, porque el día que nos liberaron, que nos llevaban en un auto, después les cuento cómo fue la conversación, a la salida, que estábamos ubicados, yo pude ver en un movimiento que había una barrera a la salida y había un policía vestido de policía, con gorra de policía, que levantaba la barrera para que el auto transpusiera, saliera. Y que creo que en esa zona había cercano una plaza, después ya no pude ver bien. Así que yo sabía que era la policía, no sé si habría algún otro miembro de otra fuerza, pero el lugar. Después que se apaciguó, vino gente de afuera a hacer entrevistas. Recuerdo que una de las entrevistas, siempre escuchando, ¿no?, se hizo en ese patio de las rejas en el techo. Y había un muchacho, yo no escuché toda la entrevista, pero un muchacho al que interrogaban acerca de, no sé si él tenía un camión, una camioneta, acusándole de haber transportado hacia el sur, me parece, un cargamento, no sé si que llevaba armas o algo por el estilo. Y recuerdo que uno de los interrogadores le decía: pero no me digas eso si vos sos más conocido que Balbín en La Plata. Esa fue su frase. Pero no. Hay algo esto que no funciona. Funcionando bien. A ver, ponete más o menos a esta distancia. A ver, así. Espera un segundito a ver si podemos subir el audio, Martín. Le pones muy cerca, como que retumba, pero si no, no se escucha. Se acopla. ¿Ahí lo cambian? Hola, así, se escucha mejor. ¿Se escucha bien? Sí, se puede, si es posible. Más alto. Bueno, un poquito más alto para que todos puedan escuchar. Bien. Sí, un poquitito así.
Ahí va. Después, ya hacia el final también a mí me hacen un interrogatorio amable, pero a mí no en el patio, me llevan a una oficina, que creo que subimos una escalera para ir a esa oficina, donde había varios, y estaban de civil, porque yo podía ver por abajo de la venda los que estaban cercanos a mí, que tenían zapatos y botamanga de pantalones de vestir. Uno en un momento me hizo así un comentario. Habían estado en el departamentito antes de llegar a la casa de mi madre, que llegaban a las 7 de la mañana porque habían estado por el frente de recorrida. Había fotos, y yo tenía fotos en blanco y negro de la época, con un camisolín dándole de mamar a mi hijo más grande, a mi hijo. Y uno me dijo: ¿no te da vergüenza haberte sacado esa foto en pelota con tu hijo? Y yo le dije: no, para mí era algo muy hermoso. ¿Qué otra cosa? Yo voy y vengo porque es lo que recuerdo. Estando en el calabozo, uno que no sé quién era, abrió la mirilla y me dijo: ¿me regalás a tu nene? Y yo le dije: no, mi nene se quedó con mi mamá, está bien cuidado, no lo voy a regalar. Pero bueno, era como cosas que se sumaban en ese momento para la angustia. Y una de las cosas que lo cuento como anécdota simplemente, bueno, por ahí alguno que haya escuchado, yo rezaba en el calabozo, yo no era creyente, había dejado mi creencia creo que a los 8 años porque no quise tomar la comunión y mi mamá no me obligó, a pesar de que ella sí era muy creyente. Pero yo rezaba, que había aprendido con una abuelita que tenía que venir al frente. Y eso era uno de los mecanismos también adicionales para tener energía, porque el objetivo en mi caso particular fundamentalmente era no comprometer a ningún compañero más. Si bien yo en ese momento no tenía militancia activa por un problema de trabajo y familia, sí seguía vinculada, la había tenido y seguía vinculada, después la reinicié también más adelante. En esa charla, bueno, me hicieron algunas preguntas generales. Yo recuerdo que les contaba, por ejemplo, bueno, de qué pensaba, qué decía el partido. Me hicieron una pregunta sobre el frente. Ellos le decían al frente, supongo que a la organización de seguridad propia del partido, de la que yo no tenía ninguna noción. Yo no sé nada del frente, pero el partido lo tiene. Le digo: mire, si lo tiene, los militantes comunes como yo no van a conocer su estructura, si no nos serviría de autodefensa o de protección para la gente del partido. Por otra parte, nosotros habíamos sido un partido legal y estaba en suspenso como otros partidos de la época, peronismo, el radicalismo, bueno. Y después yo les contaba, porque me preguntaban: ¿qué es tu papá? ¿Qué hacía? Mi papá era músico de la policía, y que yo en la época ella tenía mucho miedo por él, porque viajaba desde Sarandí a La Plata con su uniforme. Pero bueno, traté de contar cosas así simples y pueriles que no involucraran a nadie. Ya cercano a las 2 semanas, porque creo que nos soltaron en la noche del día 13 de enero del 78. A mí, una cosa curiosa, me devolvieron este anillito que me lo había regalado mi mamá y que lo conservo, y firmé yo por la devolución del anillito, una planilla de devolución en el momento, que una cosa insólita. Y lo conservo como recuerdo de esos momentos. En cuanto a por qué sospecho yo que era la Brigada de San Justo, porque después cuando conversábamos y con algunos compañeros que habían participado, las cosas que recordábamos eran coincidentes, y algunos de ellos había detectado por otras cosas que escuchó, por otros elementos, porque algunos escuchaban ruidos o campanas o trenes. Yo de eso no recuerdo mucho. Que coincidía, digamos, con la zona de la brigada. Pero por eso tengo la satisfacción de que fue así.
Después cuando nos decidieron dejarnos, que no fueron tanto, los vamos a largar, qué sé yo, recuerdo que mi esposa no se podía calzar, así que nos subieron a un auto de noche, siempre tabicados, agachados, y nos dejaron en la avenida Roca, creo que se llama, que va hacia Pompeya, cercana a Pompeya, pero una zona todavía bastante descampada. Así que empezamos a caminar, él con sus zapatos en la mano, y apareció un taxi, ahí nomás, que le pedimos si nos podía llevar, que no sabemos si era casualidad o no, estaba por allí, y bueno, volvimos a la casa de mis papás, donde estaban mis padres y mi hijito. Y allí pasamos la noche. Y al otro día, cuando los compañeros supieron que ellos nos fueron a buscar y nos empezaron a llevar a distintas casas porque había la experiencia de otros compañeros a los que habían soltado y después los habían vuelto a ir a buscar y nunca más aparecieron. Así que bueno, una de las cosas para mí además muy importantes, más allá de la tortura, de la angustia y de la incertidumbre que significaba estar ahí para cada uno de nosotros, porque eran como señores de la vida y la muerte, no sabíamos qué es lo que iban a decir sobre cada uno de nosotros, fue la pérdida de cosas posteriores, en mi caso personal, porque yo tenía un trabajo que amaba intensamente. Mi trabajo en esa cooperativa me hacía feliz, me daba seguridad económica, pero además me gustaba el trabajo, había un ambiente muy hermoso de trabajo, se hacía mucho trabajo social con el barrio, con préstamos para gente de pocos recursos, porque se hacían muchas actividades culturales con el barrio. Y era la forma mía de participar a través del trabajo, porque yo en ese momento no podía tener una continuancia. Y tuve que dejarlo, porque por razones de seguridad el partido me dijo que tenés que cambiar. Los compañeros nuestros no se iban en ese momento, esa era la política de nuestro partido, así que cambiábamos, tomábamos ciertas medidas precautorias, como era cambiar de trabajo. Y además estaba estudiando un profesorado de ciencias jurídicas y me faltaba muy poco por terminarlo, lo estaba rindiendo de a poco las materias, 4 de ellas se me vencían si yo las últimas no las rendía. Y bueno, este año no las pude rendir, se me venció la cursada. Y no pude volver a recursar porque los trabajos, intenté hacerlo, me inscribí, fui al instituto, los trabajos eran de mañana y esa carrera se cursaba exclusivamente de mañana en esa época. Había otras que tenían mañana y noche, pero esa se cursaba de mañana. Así que bueno, mi vida se trastocó, me aferré a mi hijo, cambié de trabajo en trabajo lo que conseguía para poder sobrevivir, hasta que fue pasando el tiempo, bueno, después de muchos años después ya en democracia, pues empezar a lo que posteriormente fue el banco, porque esas cooperativas después se transformaron unidas en un banco, que fue el Banco Credit Corp, y yo muchísimos años después pude ingresar a trabajar en ese banco, pero ya avanzada la democracia. Fue muy doloroso para mí reponerme de eso. Nunca más encontré un trabajo que me diera tanta satisfacción como aquel, a pesar de haber regresado al banco. En el año 80 decidí tener otro hijo para casarme con la vida, decía yo, porque como que nos habían sacado hasta el horizonte, más allá de las condiciones políticas en lo personal, ¿no? Y no sé, ahora estoy tratando de recordar una cosa más que no haya dicho. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Hoy estaba particularmente un poco más emocionada, porque a mí una de las cosas que me pasó al principio, posiblemente por mi transformación durante los primeros años
Y yo no podía más, no podía llorar, no lloraba. Después sí, después empecé a... Pero de todas maneras, una de las cosas que es un sentimiento personal, nunca habíamos hecho reclamos ni nada, porque yo en mi caso particular sentía el haber vuelto, y en relación a otros amigos, compañeros, era sencillo lo que nos había pasado, a pesar de las sesiones de tortura y de las pérdidas posteriores. Entonces como que bueno, los otros no volvieron y uno había vuelto. Entonces eso a veces hacía eso, ¿no? Que no reclamara y no hablar de los detalles. Ayer hablé con mi hijo mayor, que fue el partícipe, estaba ahí, pero cuando nos llevaron. Otra cosa muy dolorosa que me pasó, cuando volví, nosotros nos fuimos de golpe con gente extraña. Cuando llegamos esa noche a la casa de mis papás, mi hijo no quería venir a mis brazos. Estaba mi mamá, porque yo lo había abandonado sin previo aviso en manos de esa gente extraña. Tenía apenas un añito. Después, bueno, pero yo decía, ¿qué lo parió? ¿No? Después, bueno, eso se fue acomodando, pero eran pequeños dolores adicionales a lo que habíamos pasado. Estoy tratando de recordar si hay otras cuestiones, pero bueno, en este momento creo que tengo Si te parece que voy a hacer algunas preguntas. Sí, cómo no, sí, cómo no. Recién habló de su hijo, creo que dijo la edad que tenía. Tenía un añito recién cumplido, sí. Nos habló del partido, pero no dijo qué partido militaba usted. Yo estaba en la juventud del Partido Comunista, en la más famosa FEDE, sí, la Federación Juvenil Comunista, sí, sí. Mientras usted estuvo secuestrada en Navidad, en el lugar que estuvo secuestrada, sí. Voy a preguntar qué supo del lugar. ¿Compartió calabozo con alguien? ¿Estuvo sola? No, en esos primeros instantes cuando llegamos fueron como una oficina donde nos llamaban. Pero después, por lo menos lo que yo tengo registrado en mi cabeza, no compartí calabozo. Estuve en calabozo individual que era bastante pequeño, tabicada de posada, pero uno levantaba y miraba, estábamos, eso que yo relaté antes de las paredes. Pero yo estuve sola después de la primera sesión de torturas, sí, tratando de escuchar a otros compañeros, pero estuve sola. ¿Supo estando en el lugar donde estuvo secuestrada? Dijo que estuvo su marido también. Sí, lo que pasa es que nos separaron. En cuanto llegamos, él ya se lo llevaron directamente a la tortura, y lo primer encuentro fue en una de mis torturas que lo trajeron, y después cuando ya habían apaciguado, en la ducha, que me llevaron a mí, y lo llevaron a él. Entonces un guardia le dijo, mira, esta mujer está bien, me levantó la vista para que me viera, nada más, hasta el último día que decidieron dejarnos, 14 días después. ¿Supo que haya habido algún otro militante del Partido Comunista que formara parte del grupo político de ustedes que vinieron en el lugar? Sí, porque además, sí, y pasó así, se iban llevando compañeros de la zona de Lanús, y yo bien no militaba con esos compañeros, muchos de ellos los conocían. Pero además, en esa primera noche, que fue como una recorrida, esta gente fue al departamento que nosotros habitábamos en Lanús, fue después, ahí no los encontraron. Fueron hacia Quilmes, a lo que había sido el domicilio de familia de mi marido de origen, y de ahí fueron a la casa donde vivía mi suegra en ese momento, también en el partido de Quilmes. Ahí levantaron a mi cuñado, a mis cuñados, que estaban circunstancialmente allí, y a una cuñada que recientemente estaba en pareja con mi cuñado y venía de Tres Ríos. Y después llegaron a la casa de mis papás, a la mañana, por eso fue a la mañana que llegaron a mi casa, se ve que estuvieron en la recorrida. Entonces,
de ese grupo que se llevaron, por eso también nosotros nos fuimos, conocíamos, y sabemos que estuvo ahí porque lo vimos, a Jorge Farsa, nosotros le decíamos turco, como a todos los árabes o descendientes, y a su compañera, su esposa. Lo que pasa es que yo particularmente no los escuché en ese momento, porque no estaban conmigo en ese calabozo, como tampoco lo escuché a Jorge, así que no sé en qué sector estaba, pero a pesar de esas circunstancias, a mi marido. Yo creo que estuviera una persona abordada del negro blanco. Sí. Sí, sí. En ese momento, mientras tú estabas secuestrada, ¿supo que estaba esa persona? Me parece que sí, aparte después cuando uno conversaba quiénes eran todos los que habían, yo no lo traté nunca al negro black, pero recuerdo de él y sé que estuvo ahí. Y en esa charla, me parece que en esa interrogatoria del patio, me parece que en algún momento se lo mencionó. ¿Recuerdan los nombres de las personas que habían sido secuestradas con anterioridad a ustedes, que formaban parte del grupo político de la... Bueno, hubo varios compañeros, por eso que eran todos vinculados a la zona de Lanús, al barrio de Lanús. Un compañero, creo que se llama Vladislao, pero nosotros lo llamamos por un nombre cortito. Después Jorge con su esposa. Después una muchacha que yo no la conocía, pero que sabía que era de la FED y vivía a la vuelta, porque nosotros, bueno, porque era secretario de la FED, nuestro domicilio no era muy frecuentado, no lo conocíamos, mucha gente lo conocía, poca gente. Pero sí yo sabía que había una vecina cercana que se llamaba Mabel, una muchacha joven, pero yo no militaba en la zona, los conocía, pero no militaba allí. Originalmente, cuando me afilié a la Juventud Comunista, milité en un grupo de la provincia que se dedicaba a hacer cursos, rifas, eventos, y trabajaba sobre todo con el tema de la prensa, la estudiar la prensa, compartiendo entre los propios compañeros. Después, cuando empecé a estudiar, empecé a militar en Capital, en el instituto donde yo estudiaba, que era lo que militaba en el centro de estudiantes, la agrupación reformista. Y a posteriori, cuando ya empiezo, entro a la cooperativa y me embarazo y qué sé yo, limito mi militancia. Pero yo conocía a muchos de los compañeros, prácticamente casi todos, menos algunos muy barriales que yo no los había tratado. A Jorge y a su esposa sí los conocía. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿De Ana? Ana se llamaba la esposa de Jorge, sí. Jorge Farsa creo que es. Porque yo me acuerdo que a veces con Ana me cruzaba, porque yo trabajaba, nos cruzábamos en el colectivo como trabajadoras. Alguna vez ella iba a trabajar en Telefónica, en Estel, en Lanús, y viajaba. Y yo viajaba con mi bebé a la cooperativa porque lo llevaba a una guardería cercana que estaba en la... Que por eso digo que fue muy importante para mí ese trabajo, porque como yo no podía visitar, me involucré en 16 años en la comisión juvenil, entonces participaba de la organización del Picnic de la Primavera, de las charlas, de las muestras de cuadros, todo lo que hacían. Entonces terminaba mi horario de trabajo, iba a buscar a mi bebé, a mi nena en la guardería, lo traía, si tenía reunión con la comisión juvenil, le calentaba la mamadera, lo tenía a UPA y charlaba con los compañeros de la cooperativa hasta que me iba con él a mi casa. Y algunas veces nos cruzábamos en el colectivo, yo iba a la cooperativa, hacia la Valentina Alsina y ella iba al centro de Lanús a trabajar porque Telefónica quedaba, porque no era Telefónica en esa época, era el teléfono en el centro de Lanús. Quería preguntar, mientras usted estaba siendo, no sé, sometida a distintas torturas, ¿la interrogaban? Concretamente, si le interrogaban, ¿por qué le preguntaban? Me preguntaban, porque sabían que Jorge era secretario, qué gente conocía, compañeros de él más arriba, qué sé yo, qué gente. No nombres específicos, me pedían que yo diera nombres, a quién conoces, a quién ve tu marido, quién los visita y qué casas conoces, pero bueno, yo no conocía tanto tampoco, pero tampoco dije ninguno. Mientras estuvo secuestrada y ocurrían este tipo de interrogatorios, ¿le dio la impresión de que ellos tenían información de inteligencia de ustedes? Mire, yo creo que sí. Mi marido se crió muy chico, yo me crié después de los 18 años, pero él era muy chico, así que supongo que sí.
Y además, esos grupos que vinieron a interrogar, que sería, yo digo que en el patio, esa gente no era de ese lugar. No eran, aparentemente habían venido de afuera y parecían ser de un grupo de inteligencia, por lo que ellos comentaban, ¿no? ¿Usted tuvo una entrevista con ellos? No, yo no. Yo tuve esa entrevista en la oficina. Era el jefe, que era jefe del lugar, que llamaban jefe por la voz, más estos otros civiles, porque por la ropa eran civiles que habían venido, que no eran de él. Pero cuando en esos interrogatorios que yo escuché en el patio, también eran gente que había venido que aparentemente eran de inteligencia, por lo que se escuchaba, ¿no? Bien. Con posterioridad al secuestro de ustedes, hasta momentos recientes, ¿pudieron tener conocimiento de que haya habido tareas de inteligencia sobre su esposo? Es probable, aunque nosotros, es probable. Yo dejé prácticamente militar, pero él siguió su militancia normal. Cambió también su fisonomía. Decía, hacíamos un poco las recomendaciones de seguridad básica que nos daba el partido, cambiar el aspecto, si teníamos un trabajo, cambiar el trabajo, pero sí, él siguió militando absolutamente. Pero además, era seguro que así era por la concepción que tenía nuestro partido, se seguían usando los locales partidarios. Muchas de las reuniones que se hacían en los locales, o sea que los locales estaban vigilados, eso no era ninguna duda. Me preguntaba si con posterioridad al secuestro y hasta ahora pudieron saber que previamente al secuestro se hubieran realizado tareas de inteligencia sobre su esposo. No sabría decirlo, tengo dudas, pero no sabría decirlo, porque es un tablero pequeño. Bueno, usted contó al comienzo que en el momento que fueron a secuestrarlos, pudo ver a una de las personas. Sí, la que más recuerdo. Recordarle, dijo que lo describió como una persona alta, con bigote, que tenía una arma larga, que estaba de civil, que tenía borseguíes. Tenía borseguíes y una bombacha de fajina. Una bombacha de fajina. Arriba no me acuerdo si tenía camisa, remera, eso no recuerdo. Recuerdo que le miré, tenía como una bombacha de fajina, borseguíes, un arma que a mí me impresionó, larga, al costado del cuerpo, y tenía bigotes, pelo recortado. Sería pintón para la época, digamos, por su porte, hacía además como de mamá. Usted, de lo que recuerda, ¿qué edad cree que tenía esa persona en ese momento? Y tenía alrededor de 40 años, era un hombre joven. ¿Y usted ubicó en el rol de jefe de lo que empezaron? Del grupo que llegó, me pareció que sí, era como que daba las órdenes. ¿Escuchó que esta misma persona haya estado luego en el centro preventivo? Yo no lo escuché. Yo no lo escuché. ¿El rostro de esta persona lo tiene presente? Yo vi la fotografía más. Y no sé si lo identificaría, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Sí me acuerdo que el señor, de bigote, con buenos rasgos, porte. No sabía decirlo, si de la foto pasaron 41 años, entonces muchas cosas se me diluyen. Ahora, el tribunal cuenta con álbumes de fotografías de los imputados, junto con otras personas que no están imputados en la causa. Son fotos de la época o un poco posterior a la época que ocurrieron estos hechos. ¿Usted cree que podría observarlo? A ver si puede reconocer entre esas personas a Sí, yo puedo observar, ver si lo puedo reconocer. Si no puedo, a la suerte, pero sí estoy dispuesta a verlo. Sí. Señor presidente, voy a pedir que reciba el testigo de la ciudadanía. Subirle la luz, por favor. Usted previamente, en alguna otra oportunidad, se exhibió algún álbum de fotos. Nunca. No, nunca. Bueno, vamos a correr las cosas. Sí, sí. Corre el micrófono, pero si después necesita decir algo, Sí, volvemos a poner el micrófono. Pasándolo.
que vaya pasando, si quiere señalar alguno, me lo dice, ¿sí? Todo eso se incorpora. Ana. quiere, lo puede ver. No. De lo que yo recuerdo, no ciertas cosas de esa época, pero no veo. Mira, se sopra sotto.
No, lamentablemente no. ¿Crees que no? Bueno. ¿Usted pudo reconocer No, lamentablemente no. Lo miré bien, por lo menos no la imagen que yo tengo de ese hombre joven. Correcto. Doctor, Bueno, le agradezco mucho más preguntas. Bueno, gracias. doctor Palacio, doctor Pino, bueno, doctor Lovelli, doctor Grifo, doctor Casar, doctora Le Hernández. hago una pregunta. Perdón. Buen día. Buenos días. Quería hacerle dos preguntas. Creo que no dijo el apellido, el nombre y apellido de su esposo. Jorge Garra, Jorge Miguel Garra. Y quería preguntarle también por la fecha en que ¿En que nos llevaron? Fue el último día del año 77, el 30 de diciembre. muchas gracias. No, al contrario. Doctor Casar. Hola, buen día. Hola, buen día. Una cosa nada más. Sí. ¿Usted supo si en el periodo que estuvo secuestrada un familiar suyo intentó ubicarla? ¿Algún familiar mío intentó ubicarme? Mis papás y mi suegra hicieron las denuncias, la presentación de habeas corpus correspondientes. Más aún, cuando nosotros regresamos, fuimos a declarar a la comisaría cuarta de Avellaneda, porque era donde estaba radicada la denuncia, acompañado por un abogado. Sí, enviaron cartas a la CUR, bueno, lo de estilo, cartas a la CUR y a las autoridades militares, pero presentaron los habeas corpus, no, claro, mis papás y mi suegra. No, al contrario. Doctora Santos Morón. Sí, buenos días. Buenos días. Queríamos preguntarle si durante las sesiones de tortura sabe si estuvo presente algún médico. En mi caso no lo vi. Yo lo que recuerdo, por ejemplo, en mi tortura, por eso dejaban, en la primera, que yo cerraba muy fuerte los puños, me decía, si querés que paremos, abrí una mano. Yo abrí una mano y, bueno, contaba quién visitaba tu casa, cómo se llamaban, y yo no decía ninguna cosa importante, estos empezaban de nuevo. Pero después yo me callé, y en una de las sesiones recuerdo, me callé mordiéndome el labio, y cuando me dejaron de torturar porque no hablé, salí con la boca echada así, y me di cuenta que era porque yo me mordí el labio inferior. Pero no, en mi caso particular, a mí no me vio ningún médico que yo recuerde. Sí creo que en la sesión, por lo que después me contó mi esposo, que no hablamos tampoco demasiado en las primeras épocas entre nosotros. Se ve que era una cosa traumática. Sé que a él sí, pero bueno, eso no sé lo que dirá él, no sé. No, nosotros no hablábamos de eso, más aún en estos días yo hablé con mi hijo mayor y una de las cosas que me dijo por teléfono, ¿no? Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Nosotros sabemos que ustedes estuvieron, pero nunca nos contaron, más que habían estado. Era difícil hablar de esos temas. La dirección exacta de la casa de su madre al momento del secuestro. De esa 581 Sarandí Avellaneda. Es donde yo nací y me crié hasta que me casé. Y la última pregunta por parte de esta querella, si durante el secuestro recibió algún tipo de maltrato o situación que vivenció por el hecho de ser mujer y que obviamente le haya implicado alguna consecuencia. En mi caso particular solo la tortura con picanos y algunos golpes. Ningún otro tipo. En mi caso. Gracias. Al contrario. Doctora Legal. Doctora aquí, doctora Pino, doctora que doctora Legal. Señora, usted en algún momento reconoció, ¿cómo reconoció, cómo reconoció el lugar donde estuvo? Porque después cuando nos vimos con otros compañeros que coincidíamos y ellos recordaban más cosas después, y algunos de ellos después, yo no visité el lugar, pero estoy hablando, no estuve cuando fueron a visitar los distintos lugares, pues yo ya no vivía acá, pero
coincidíamos en la distribución de algunas cuestiones, por lo tanto sí, yo creo que era el mismo lugar, y habían estado, se lo habían reconocido como la brigada, era la brigada. Pero no concurrió a la inspección. Yo no pude concurrir porque no estaba en visita, si no hubiese ido, sí. Recuerdo en mi cabeza el planito de los calabozos, el pasillo, el baño, el patio. Lo recuerdo perfectamente. ¿Quiere hacer alguna manifestación más al respecto? En este momento no. Que bueno, que nunca más. Ojalá sea así. Si las partes no tienen ninguna objeción, la testigo se puede retirar. Muchas gracias. Buenos días, Buenos días, gracias a ustedes.